Muy buenos días, bendiciones para cada uno de mis hermanos y amigos, que domingo a domingo siempre estamos ahí pendientes de estas enseñanzas que tu amigo Pastor Isidro Romero te va a compartir. Créeme lo que me tomo el tiempo domingo a domingo en sacar un tema y lo hago con el propósito de poder ayudarte, de poder servirte, que tú que te estás estancado, tú que por alguna razón algo te desmotivó y has dejado de asistir a la iglesia, has dejado de orar, has dejado de leer tu Biblia, has dejado a un lado a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que yo sé que hoy en estos tiempos modernos, la tecnología nos está robando mucho tiempo y eso también nos está alejando de Dios. Y es por eso que me tomo estos minutos para poder prepararte esta enseñanza. Y hoy esta mañana quiero compartir un tema que considero que es importante que los hijos de Dios lo conozcamos, nos autoevaluemos y nos demos cuenta cómo estamos, cómo está nuestra relación con Dios. Y fíjate que hoy esta mañana quiero tocar el tema llamado el perdón. Es un tema bastante difícil de tocarlo, es un tema bastante complicado de analizarlo, porque muchos de nosotros siempre medimos el daño que nos han hecho antes de hablar del perdón. No nos ponemos a meditar en lo que la Biblia nos manda, lo que la Biblia nos enseña, que si nuestro hermano nos hace algo tenemos que perdonarlo, que si nos dan en una mejilla que pongamos la otra, que 70 veces 7 son las veces que debo de perdonar al que me ofende. Pero nosotros siempre lo relacionamos en base al tamaño, a la gravedad del daño que nos hicieron, y es en base a eso que nosotros medimos si podemos o no podemos perdonar. Yo esta mañana quiero aconsejarte, si tú estás pasando por una situación difícil, si tú estás pasando en este momento por una situación la cual te mantiene estancado en el caminar del Señor, porque mantienes esa rencilla, mantienes ese resentimiento, esa falta de perdón, ese dolor en tu corazón que no te deja avanzar, hoy es el día en el cual tú puedes liberarte. Y traigo este tema porque día con día me toca atender consejerías, me toca hablar con personas y casi siempre el 80% de los temas que tocamos en muchas ocasiones vienen amarrados a la falta de perdón, vienen relacionados con que la gente viene trayendo esa raíz de amargura, de resentimiento, que la dejaron crecer por una falta de perdón. Y te entiendo, lo comprendo, yo lo viví. Cuando yo vine a los pies de Cristo Jesús, venía que mi padrastro había asesinado a mi madre, venía que los militares habían matado a mi padre, sentía de un abandono de parte de Dios para mi vida, sentía un rechazo de la sociedad y todo ese cúmulo de dolor, de resentimiento, se había convertido en una bomba de tiempo con una ansiedad y una desesperación y una sed de venganza. Y es así como cuando yo llegué a los pies de Cristo Jesús, quería andar con la Biblia debajo del brazo, quería andar hablando del amor de mi Señor Jesucristo, pero no quería perdonar esa agresión que había recibido. No quería soltar ese odio, no quería soltar esa sed de venganza que andaba dentro de mí. Llegó un momento en el que Dios me confrontó, me mostró el panorama y me enseñó lo que tenía planeado y preparado para mí, pero era necesario que esa carga la soltara, la botara, que ya no me servía más. Y recuerdo perfectamente el día que me tocó estar frente a frente en una cárcel, en un juzgado, frente a la persona que asesinó a mi madre. Y que Dios me diera la fuerza, que Dios me diera la fortaleza para poder decirle a esa persona que si Cristo Jesús me había perdonado a mí, lo podía perdonar a él también. Y desde ese día para acá, cuando solté esa carga, cuando esa carga salió de mí, créeme lo que mi vida cambió como tú no tienes idea. Mi vida fue transformada porque hacía falta ese paso de perdonar, de perdonarme a mí mismo, de aceptar que lo que había pasado era un proyecto, era un plan, era un proceso de parte de Dios para que ahora pueda estar al frente tuyo diciéndote que sí se puede en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hay en tu corazón?
Aún sigues guardando ese daño que te hicieron en la niñez, en la juventud o incluso en la adultez. Aún sigues sin poder perdonar a esa persona que te insultó, que te dañó, que te hizo algo y sigues guardando. Y estás dentro de la iglesia, posiblemente eres un servidor. Me he topado en estos últimos tiempos con casos de que son pastores, líderes, los que comparten la palabra de Dios, pero dicen que en su corazón tienen esa raíz que no han podido perdonar ese daño que les hicieron. Y a veces son daños eclesiásticos, a veces son daños de la misma congregación, hermanos en Cristo que se dañan y no se perdonan, familiares, padres, hijos que se causan daño y no se perdonan. ¿Y sabes qué es lo más complicado de esto? Que la falta de perdón trae desgastamiento físico al ser humano. En estos últimos días me ha tocado que platicar con personas que van directo a un hospital y cuando platico con ellos y cuando voy a orar por ellos, les pido que si hay algo que tienen que sacar, que hay algo que tienen que pedir perdón, algo que tienen que perdonar antes que oremos, empiezan a llorar y sueltan ese veneno que los llevaba para un hospital, ese veneno que produce cáncer, ese veneno que produce dolor de cabeza, ese veneno que produce muchas enfermedades dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida y daña todo nuestro cuerpo, daña nuestra sangre, nuestra vista, nuestros oídos, nuestro olfato, daña todo lo que nosotros tenemos. Así que esta mañana te invito. ¿Qué es lo que no puedes perdonar y que está atrasando el avance de Cristo Jesús en tu vida? ¿Qué es eso que no puedes soltar, que impide que Dios te bendiga, que impide que Dios te use, que bendiga, que Dios despierte esos dones y esos talentos que tienes para darle a Él, pero por una falta de perdón no puedes avanzar? Hazte el análisis y tú mismo, en tu habitación, entra en lo secreto, dobla rodillas y primeramente pídele perdón a Dios. Pídele que te perdone por esa falta de fuerza que no has tenido para poder perdonar. Y cuando Dios te dé la fortaleza, levántate, ve y perdona, sea cual sea la ofensa, sea cual sea el daño, no importa lo grande, no importa lo pequeño. A mí me tocó que perdonar a esa persona que mató a mi madre. Y ahora con toda certeza te puedo decir que soy una persona con un corazón limpio. Traigo este tema, ¿sabes por qué? Porque el día de ayer, en mi trabajo secular, llegué a un lugar donde un cliente me llamó mucho la atención las palabras que me dijo. Desde lo poco que lo conozco, me dijo, las 2 veces que me ha visitado para hacerme un trabajo, siempre lo he visto con una sonrisa, siempre lo he visto con una alegría. Y me he preguntado, ¿qué es lo que tiene que produzca esa alegría tan sincera en su rostro? Y me llamó la atención que un cliente me dijera eso. Y eso me motivó a darme cuenta que desde el momento que yo decidí sacar esa basura de la falta de perdón de mi vida, mi físico, mi cara se transformó y ahora lo que en mi corazón reina es amor, gozo, alegría, paz, bondad, benignidad y muchas cosas preciosas. Y es por eso que quizás me muevo con una sonrisa de lado a lado. Las personas que me conocen saben que así soy, una persona que siempre ando alegre. No interesa la carga, no interesa el problema que tenga. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús cambió mi vida y quiero que cambie la tuya también. Aquí te dejo esta enseñanza. Te saluda tu amigo Pastor Isidro Romero. Estas enseñanzas están ahí en Facebook, en YouTube. Búscame en YouTube como Pastor Isidro Romero. Suscríbete al canal, comparte estas enseñanzas. Ayúdame a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Bendiciones, mis hermanos.